Yo sigo pensando de que acá necesitamos una profunda reforma en el sector salud y la seguridad social está incluido en esto. Ex autoridades, ex ministros que en cierto modo tienen conocimiento de cómo se maneja el sector y lo que necesita resolverse dentro de los sectores que en algún momento han liderado, como el caso de Hernando Ceballos, ex ministro de Salud. Así es, vamos a darle la bienvenida al doctor Ceballos. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches, Katiuska, Pedro. Un gusto conversar con ustedes y un saludo a toda su audiencia, Un a sector sus en crisis, órdenes. ¿no, doctor Ceballos? Venimos de la pandemia del COVID-19, estamos resurgiendo de esa emergencia por el dengue, vamos a afrontar nuevamente otras enfermedades porque se nos viene el fenómeno del niño y el fenómeno global y además un escándalo de presunta corrupción en salud. ¿Qué podría decir Dina Boluarte sobre esto? ¿Cómo debería comenzar su mensaje cuando le toque hablar sobre la salud pública de los peruanos? Creo que la brecha en el sector salud es muy grande, tiene varias décadas, pero se ha ido agravando esta situación en los últimos años y más aún en los últimos meses, ¿no? Efectivamente, hay una necesidad urgente de emprender una reforma en serio del sector salud con medidas de inmediata efectividad y medidas a mediano plazo. Estamos frente a un fenómeno del niño global que viene avanzando rápidamente. Es probable que los primeros meses del año que viene tengamos importantísimos problemas que van a repercutir no solo en la salud, sino en otras esferas de la vida nacional, pero que esperemos que la presidenta pues pueda anunciar medidas importantes, ¿no? Y porque también necesitamos empezar a transitar un camino de cambios en el sector salud. Tenemos una enorme exclusión en todo el país. Y las medidas concretas son, en lo inmediato, sería bueno que la presidenta le pida al Congreso uno o dos plenos salud, que es muy importante, ¿no? O sea, para que aquí se definan las normas que son necesarias, los presupuestos adecuados para poder enfrentar esta emergencia sanitaria. De hecho, el sector salud está en emergencia hace muchos años, pero esto se va a agravar si es que no tomamos medidas inmediatas. El país necesita sentir un grado mínimo de seguridad de que se han tomado medidas, por lo menos medidas centrales, el tema de recursos humanos, por ejemplo, potenciar la atención primaria de salud, el primer nivel de atención, definir un esquema de participación social para potenciar la salud en el país. Y cuando hablo de recursos humanos, hablo de producir realmente una revolución en el primer nivel, que quiere decir formar equipos en el primer nivel de atención para que la gente no deba desplazarse a los hospitales, tener una política clara de prevención y de abordaje de esta emergencia con participación comunal, un tratamiento intersectorial de esta problemática, ¿no? Entonces, para esto necesitamos presupuesto, necesitamos una política de recursos humanos muy clara, potenciar el primer nivel de atención, recuperar el liderazgo del Ministerio de Salud, dictar una serie de normas que faciliten la ejecución de los presupuestos en los niveles regionales y locales, de tal manera de que puedan sentir los gobiernos regionales que hay normas que les facilitan la llegada de los recursos, pero además hay un apoyo técnico para gastarlos de manera eficiente y un control de parte de los organismos de fiscalización que puedan evitar que este dinero no se destine a lo que realmente la gente más espera, ¿no? Que es mejorar su capacidad de defensa frente a cualquier eventualidad. Esto, repito, no va a servir si no se da en el marco de una profunda reforma del sector salud. Esto quiere decir que hay que terminar con unos nudos que ahora tenemos, hay que normalizar los regímenes laborales en el sector salud, hay que empezar con terminar de nombrar a los trabajadores, no podemos tener gente que realice el mismo trabajo y gana de manera distinta en el sector salud, hay que definir el tema de los CAS COVID, el tema del nombramiento, hay que definir el tema de los CAS regulares, en fin, hay una agenda laboral que tiene que resolver rápidamente el gobierno y espero que lo haga y que sea parte del anuncio de la presidenta, ¿no? Yo sé que hay una huelga, por ejemplo, en Piura que no termina de Ujú. levantarse, los CAS COVID siguen sin tener nombramiento y hay miles de trabajadores despedidos en la seguridad social, ¿no? Y que espero que también esto se empiece a resolver.
tenemos déficit de especialistas en el interior del país, hay regiones enteras que no tienen ni el mínimo de especialistas, muy por debajo de los estándares internacionales. Seguimos siendo un país donde el gasto del ciudadano para cuidarse en salud sigue siendo uno de los más altos en América Latina. ¿Por qué? Porque el Estado no invierte, porque nuestros presupuestos son muy bajos. Así que bien haría la presidenta de solicitar un crédito extraordinario al Ministerio de Salud, ¿no? De por lo menos 4 o 5 mil millones para empezar a transitar el cerrar las brechas que tenemos en salud. La verdad que la problemática es compleja, hasta ahora el Doctor Estado le ha Ceballos. dado la espalda a la salud. La experiencia que hemos vivido con el dengue nos muestra que el Estado no está dispuesto a aplicar en mejoras de salud lo aprendido durante el COVID-19. Seguimos teniendo enorme cantidad de déficit en cuidados intensivos, en camas, en equipos. No hay una política de recursos humanos para desarrollar la formación de los recursos que necesitamos en los lugares más alejados del país. Se lo seguimos dejando al sector privado y no al sector público. Y entonces, claro, seguimos siendo un país muy vulnerable. Pero, Esperemos doctor que Ceballos, se aborde esto el 18 de julio, aunque tengo pocas esperanzas en realidad. doctor Sí. Ceballos, entiendo lo que usted nos está mencionando. Sin embargo, en el país lo que menos falta es plata. Y hay tantas veces que se devuelven miles de millones de soles al Tesoro Público en sectores tan delicados como el tema de salud, donde hay una mala administración de recurso público, donde no se compran medicamentos a pesar de que está el dinero, donde prima la corrupción y no precisamente una decisión sensata, responsable frente a la salud pública de los peruanos. Si la presidenta dijo días anteriores que van a corregir errores en ese tipo de decisiones con designación de funcionarios, tendría que comenzar también con este mensaje a la nación, reculando con las designaciones que hay en sectores estratégicos, en materia de salud, en direcciones, para que se pueda poner a gente más proba y dar un uso eficiente al dinero de los peruanos? Sin ninguna duda. O sea, acá efectivamente tenemos un problema de eficiencia en el gasto en salud, ¿no? Y esto va en dos direcciones. A veces no se gasta el dinero que se recibe y tampoco se gasta de manera adecuada y también hay una gran corrupción. Este es parte del problema. El otro problema es que los recursos asignados a salud no son lo suficiente. ¿Por qué no son lo suficiente? Porque no solo tenemos que resolver los graves problemas ahora de atención, de prevención, de recuperación en salud, sino cerrar brechas porque durante décadas no hemos atendido al sector salud. Entonces, tenemos que el 80% de los establecimientos de salud de primer nivel tienen graves dificultades operativas, no tenemos equipamiento, no tenemos las 4 especialidades básicas en los establecimientos de primer nivel, tenemos regiones enteras sin especialistas porque no hay una política de recursos humanos, tenemos un sector salud absolutamente fragmentado y segmentado. Entonces, este problema que es complejo y además con una gran corrupción, y que tiene que afrontar el gobierno, es muy complicado porque este gobierno ha perdido liderazgo en el Ministerio de Salud, porque además el gobierno en sí mismo no está legitimado, y entonces tiene que resolver una problemática social muy aguda. Yo quiero decirlo con toda franqueza, yo no creo que el gobierno de Boluarte, después de la experiencia del dengue y la designación de funcionarios absolutamente cuestionados, y un Congreso, bueno, ni hablar ahora en la elección del nuevo presidente con más de 50 investigaciones abiertas, la verdad que no es muy auspicioso. Uno quisiera anunciar cosas buenas y sembrar esperanza en la gente, pero hay que ser realista, ¿no? Yo sigo pensando de que acá necesitamos una profunda reforma en el sector salud y la seguridad social esté incluido en esto. Y sí, claro, esperemos que esto se dé y que sea parte del anuncio del Ejecutivo, pero si no, el pueblo va a tener que exigir de que esto sea así, porque no podemos seguir postergando a millones de peruanos en el tema sanitario, ¿no? Hay ¿Y que tomar cómo? decisiones y cuando hablamos de lucha contra la corrupción, esto tiene que ser real, ¿no? Puede ser porque hace 2 semanas nombramos a una presidenta del Seguro Social y la nombramos, la verdad, de manera muy poco explicada, muy poco entendible para la ciudadanía. Luego la sacamos, esta funcionaria denuncia que ha sido por presiones de la propia presidenta de la República. Entonces, ¿cómo la gente va a confiar
que de verdad se va a transformar la salud en el país y se va a luchar contra la corrupción. Que apliquen entonces pues una profunda reorganización financiera, administrativa en la seguridad social, que lo hagan, ¿no? Pero esto solo son palabras, ¿no? Que empiecen pues tratando bien a los trabajadores, que resuelvan la problemática aguda que tenemos con los trabajadores en el país, que no se los capacita, que no se los estimula, no hay una política de recursos humanos, los establecimientos se caen a pedazos, la gente tiene que esperar 2, 3 meses para una consulta, que tomen medidas concretas. Y una medida concreta es efectivamente, hay que legislar para mejorar la dinámica del sector salud, pero además hay que tomar medidas desde el Ejecutivo concretas, presupuestales, terminar con una descentralización falsa que no termina de llegar al ciudadano, hay que fomentar la fiscalización y el control ciudadano sobre las acciones de salud. La mejor acción de salud es cuando el ciudadano participa en la elaboración de los diagnósticos y en la ejecución de las políticas, cuando los consejos regionales, provinciales de salud empiezan a funcionar para que la ciudadanía sepa que se hace en salud y participe, y esto se necesita desde un gobierno legitimado, ¿no? Y ojalá que podamos avanzar en salud, que los anuncios sean buenos, ¿no? Porque de verdad la deuda que tenemos como país con los sectores más excluidos, con las regiones más pobres, es enorme, ¿no? Así es. Si algo yo he aprendido siendo ministro de Salud es que hay que cambiar y mucho en el país, empezando por transparentar todo, transparentar las cuentas del Ministerio de Salud, tener meritocracia en la designación de los funcionarios. Hasta ahora todo es a dedo, no hay concursos en el sector público hace mucho tiempo, ¿no? Y se sigue manejando con amiguismo, con el compadrazgo y con designaciones que no tienen nada de transparente, ¿no? Mientras las prioridades del Estado van por otro lado. Ojalá que esto no sea así, que empecemos a cambiar el rumbo. Dudo que sea con este gobierno, pero bueno, vamos a ver qué dice la presidenta el 28 de julio, ¿no? Y un mensaje que se repite cada año es el tema de la ley oncológica, que hasta el momento lamentablemente no entra en ejecución, y hablamos de una enfermedad gravísima que ataca a miles de peruanos, incluso por día, que es el cáncer. Hay otro sector que espera también lo que va a decir la señora Boluarte, que son los ciudadanos que tienen enfermedades raras, que tienen un grave problema con el desabastecimiento de los medicamentos. ¿Cuál es el mensaje que debería dar Dina Boluarte y cómo gestionamos una ayuda para esa población vulnerable? Bueno, Katiuska, en un país donde el 42% de la infancia tiene anemia, no es de extrañar que el Estado no atienda a este sector de población que necesita también el respaldo. Enfermedades raras es un sector poblacional que está tradicionalmente olvidado. Primero porque es muy costoso, efectivamente, Sí. el tratamiento de estas personas, pero no por eso tienen menos derecho. Acá no se puede manejar con un criterio economicista la salud. Como tengo menor cantidad de pacientes de enfermedades raras, entonces a ellos les doy menores posibilidades desde el Estado para ser atendidos. De ninguna manera hay que destinar presupuestos, aunque le cueste al Estado, porque la salud es primero. En el caso de los pacientes con cáncer, no solamente está la ley, nosotros dejamos listo el reglamento, ¿no es cierto?, para los pacientes con cáncer, pero hay que tomar decisiones, no basta que estén las normas, hay que efectivizarlas, dar los presupuestos. En el caso del cáncer tenemos además un problema mucho más grande porque no tenemos, así como no tenemos soberanía sanitaria en el país porque dependemos de la tecnología extranjera casi en un 90%, tampoco tenemos tecnología ni soberanía en medicamentos. De hecho, no tenemos una industria ni una política de medicamentos clara en el país. El desabastecimiento es para pacientes con cáncer y para pacientes de otras patologías, ¿no? Pero debería resolverse. No es sencillo porque resolver esto tarda un tiempo, tener una industria de medicamentos nacional, pero esto tiene que agilizarse y las normas deben cumplirse. No debemos someternos a los designios financieros de las corporaciones de medicamentos internacionales. Hay que asegurar la dotación de medicamentos para cáncer y para nuestros pacientes, ¿no? No es casual que hayamos cambiado 5 o 6 directores de CENARES en 2 meses, ¿no? O sea,
la fragilidad en la designación de funcionarios es tremenda y esto tiene que terminar, si no, los problemas de pacientes con cáncer y otros van a continuar, ¿no? Y Bien. esto también tiene que ver con, si bien tenemos 2 o 3 institutos nacionales que abordan el tratamiento de los pacientes con cáncer, todavía el paciente con cáncer que está en el lugar más alejado, cuando es referido a los lugares donde lo pueden tratar o hacerle un diagnóstico exacto, es mucho más complicado. Hay un Bien. paciente justo de Piura, ¿no?, que ha venido acá, que tiene seguro, ha estado en el Rebagliati, pero necesita estar en el INEM y es un vía crucis para que pueda conseguir una cama y lo puedan internar. Y esto pasa con muchos pacientes. Esto que le estoy dando es un ejemplo concreto que me acaban de llamar hace media hora, la esposa de un paciente, pidiéndome si puedo ayudar a conseguir una cama en el INEM. Esto no debe pasar en nuestro país, pero es parte de la Pasa. realidad. Por eso es que hay que cambiar y mucho en salud. Son décadas de olvido y nos seguimos repitiendo en casos de corrupción, en casos de desabastecimiento. Esto de verdad es un tema que lo normalizamos muchas veces, pero que la ciudadanía está harta de que esto siga así día a día, ¿no? Bien, doctor Ceballos, muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa. A ustedes, muy amables. Muchas Muy buenas gracias. noches. Buenas noches.